Capítulo 1. El expediente 12 Apóstoles. Yarumal, Antioquia, 1990. En las montañas del norte, un grupo de justicia privada comienza a dejar un rastro de sangre bajo un nombre bíblico, los 12 Apóstoles. La premisa era la limpieza social. 35 años después, el expediente no descansa en un archivo de casos fríos, sino en los despachos más altos de la justicia colombiana. Como un caso que parecía cerrado en el siglo pasado, terminó en una condena de 28 años en 2025. Vamos a revisar las piezas que no encajan. El origen y el silencio. La historia oficial dice que en 1990 se conoció la existencia del grupo. En 1993, la personera local ya denunciaba muertes violentas. La justicia puso la lupa sobre un nombre, Santiago Uribe Vélez. El 3 de septiembre de 1996, Uribe se presentó libremente a declarar. Para ese entonces, la fiscalía usaba testigos sin rostro, sombras que acusaban sin mostrar el nombre, pero tras 3 años de indagaciones, el 25 de agosto de 1999, la justicia emitió una resolución inhibitoria. El caso estaba legalmente muerto. El resurgimiento, 2010. El expediente permaneció bajo llave durante una década, mientras Álvaro Uribe Vélez, hermano del acusado, gobernaba el país. Todo cambió el 17 de abril de 2007, cuando un debate en el Congreso liderado por Gustavo Petro volvió a poner el nombre de Santiago Uribe en el centro de la estructura del mando del grupo. Pero el verdadero sismo ocurrió en mayo de 2010. Lejos de Colombia, en Buenos Aires, un mayor retirado de la policía llamado Juan Carlos Meneses entregó una grabación a un premio Nobel de Paz. Meneses confesaba su participación y señalaba directamente a Uribe. El choque de las dos verdades. Con el testimonio de Meneses, la maquinaria judicial se reactivó. Santiago Uribe fue capturado en 2016. El juicio se extendió por años, una guerra de desgaste entre testigos protegidos y pruebas documentales. El 13 de noviembre de 2024, el juez Jaime Herrera Niño dictó un fallo contundente: absolución. El argumento fue la base del derecho penal. La fiscalía no pudo probar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable. El juez desestimó a los testigos estrella por falta de credibilidad. Pero la historia no terminó ahí. El 25 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Antioquia revirtió la decisión y dictó una condena de 28 años por concierto para delinquir y homicidio. Dos verdades judiciales opuestas sobre el mismo escritorio. Hoy, el sistema se aferra al principio de doble conformidad. Como Santiago Uribe fue absuelto primero y condenado después, la Corte Suprema tiene la última palabra antes de que se ejecute la captura. Pero para entender por qué un juez lo dejó libre y un tribunal lo condenó, hay que mirar donde otros no miraron: la salud mental de los testigos y las coartadas físicas imposibles de ignorar. Capítulo 2. Testigos de vidrio. En cualquier investigación criminal, el testimonio es el cimiento de la acusación, pero en el caso contra Santiago Uribe, los cimientos parecen hechos de un material frágil. Hoy vamos a someter a una prueba de resistencia los perfiles de los dos hombres que sostienen la tesis de la fiscalía: Eunicio Pineda y Alexander Amaya. ¿Qué tanto de lo que dijeron pertenece a la realidad y qué tanto a la distorsión? El expediente clínico. Eunicio Pineda. Eunicio Alfonso Pineda Luján, trabajador rural. Su testimonio es la piedra angular que ubica supuestos entrenamientos paramilitares en la hacienda La Carolina. Sin embargo, hay un archivo que la acusación prefiere no leer en voz alta: su historia clínica. Esquizofrenia paranoide crónica e irreversible. La ciencia médica certificó que Pineda sufre de alucinaciones auditivas y delirios de persecución. Ya en el pasado, la propia fiscalía había archivado denuncias suyas por arsenales imaginarios. Pero hay algo más: el anacronismo. Pineda afirma haber visto a hombres con brazaletes de las AUC en 1993. El problema técnico es que las AUC no se fundaron sino hasta 1997. ¿Cómo pudo ver 4 años antes algo que aún no existía? El error de identificación. Amaya Vargas. Pasemos al segundo nombre: Alexander de Jesús Amaya Vargas, agente de policía y hombre de confianza del mayor Meneses. Amaya es quien vincula a Santiago Uribe con la logística del grupo, pero al ser interrogado sobre la apariencia del jefe, el detective nota una inconsistencia física insalvable. Amaya describió a Santiago Uribe en 1994 como un hombre acuerpado, trigueño y de alta estatura, pero la evidencia fotográfica y los registros civiles de esa época muestran a un hombre radicalmente distinto: delgado, de tez blanca y de baja estatura. Además, cuando se le preguntó por algún rasgo especial o deformidad, no mencionó que Santiago Uribe tiene una amputación del meñique que incluye parte de la palma de la mano derecha. Si un testigo no puede describir correctamente a quien dice ver con frecuencia, ¿qué tan cerca estuvo realmente de él? El negocio de la memoria. En inteligencia policial siempre seguimos el rastro del beneficio. Alexander Amaya no declaró por un arranque de honestidad. Lo hizo mientras buscaba una rebaja del 66% de su condena. Admitió ante los jueces que él no estuvo en las reuniones de La Carolina, que todo lo que sabía era porque alguien más, alias Pelo de Chonta, se lo había contado. Un
testimonio de oídas de un hombre que ya no está para confirmarlo. La medicina dice que uno no puede distinguir la realidad. La historia dice que el otro miente sobre las fechas y solo repite rumores para salir de la cárcel. Si quitamos estas dos piezas, ¿qué queda del caso? En el próximo episodio rastrearemos los movimientos de Santiago Uribe en 1994 para ver si es posible estar en dos lugares al mismo tiempo. Capítulo 3. La coartada del mayor. En la inteligencia policial, los testimonios son subjetivos, pero la ubicación física es un dato duro. El mayor Juan Carlos Meneses es el testigo que sacó este caso del archivo en 2010. Él sostiene que Santiago Uribe era el cerebro detrás de la operación. Sin embargo, cuando cruzamos sus relatos con las bitácoras de la vida real, los mapas no coinciden. ¿Puede un hombre estar en dos lugares al mismo tiempo? El error de enero. Manizales versus Yarumal. Meneses afirma bajo juramento que recién llegado a Yarumal en enero de 1994, su predecesor le presentó a Santiago Uribe en la Hacienda La Carolina para entregarle el mando del grupo. Una reunión fundacional, según Meneses, pero la defensa activó un rastreo de movimientos. Mientras Meneses tomaba posesión en Yarumal, Santiago Uribe estaba a más de 300 kilómetros de distancia en la feria de Manizales. Registros hoteleros, testimonios y eventos sociales lo ubican allí entre el 7 y el 15 de enero. Si la reunión de empalme nunca ocurrió, ¿en qué momento se dio la supuesta orden? Los muertos que reciben órdenes. La credibilidad de un informante se mide por su precisión. Meneses relató con detalle supuestas órdenes dadas por Santiago Uribe a finales de 1994 a un sujeto conocido como Pelo de Chonta. El detective de este caso encontró una anomalía en el registro civil. Pelo de Chonta ya estaba muerto para esa fecha. ¿Cómo se lidera un grupo criminal dando instrucciones a hombres que ya han sido enterrados? La logística del centro de entrenamiento. La acusación describe a la Carolina como un campo de entrenamiento paramilitar, pero hagamos un análisis de terreno. La hacienda está situada al borde de una vía principal, con flujo constante de civiles, trabajadores y autoridades. ¿Es tácticamente viable entrenar a un grupo de 20 hombres armados a la vista de todo el mundo sin un solo reporte de inteligencia militar de la época? ¿O estamos ante un fantasma o la logística simplemente no resiste un análisis de realidad? Registros de hotel que desmienten reuniones, conversaciones con muertos y centros de entrenamiento invisibles. El mayor Meneses construyó un relato, pero olvidó que el pasado deja huellas técnicas imposibles de borrar. En nuestro capítulo final analizaremos el crimen que selló la condena, el caso de Camilo Barrientos y la heladería donde empezó el fin. Capítulo 4. El regalo de sangre. 25 de febrero de 1994. Un conductor de bus escalera llamado Camilo Barrientos es acribillado frente a sus pasajeros en la vía entre Yarumal y Campamento. Según Meneses, fue una ejecución por orden de Santiago Uribe, pero para quienes estaban en la calle ese día, el motivo fue mucho más terrenal y personal. ¿Fue un plan paramilitar o un ajuste de cuentas policial por orgullo herido? El problema en la heladería. Enero de 1994. Heladería Claro de Luna, Yarumal. Un altercado fuera de servicio que nunca entró en el expediente principal de la fiscalía. El agente Alexander Amaya intenta requisar de forma hostil a Camilo Barrientos. Hay forcejeo. Barrientos, un hombre de carácter, desarma al policía y lo humilla frente a los testigos. Amaya jura venganza. No es una suposición. Hay una queja formal en la personería que lo documenta. El regalo del comandante. El mayor Meneses, jefe de Amaya, decide resolver el problema de su subalterno. En las grabaciones que el propio Amaya entregó años después, la confesión es fría. El asesinato de Barrientos fue un regalo de Meneses para su escolta. Ni una sola vez en esa cadena de mando de sangre aparece el nombre de Santiago Uribe. Los sicarios vinieron de Medellín, contratados directamente por la estructura policial. ¿Por qué el dueño de una finca con 20 hombres armados traería gente de afuera para un crimen que la policía ya quería cometer? La voz de las víctimas. Escuchemos a quienes conocían a Camilo Barrientos, su propia familia y los agentes que intentaron protegerlo. Señalaron siempre a un solo culpable, la policía de Yarumal. Incluso en las declaraciones más ácidas surgió una frase que la sentencia de 2025 parece ignorar. Santiago Uribe ni siquiera conocía al muerto. Si no hay un vínculo, si no hay conocimiento y si ya existía un móvil de venganza privada, ¿cómo se construye la autoría de un tercero? 4 capítulos, un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, un acusado que estaba a 300 kilómetros del lugar de los hechos, muertos que reciben órdenes y un homicidio motivado por una riña en una heladería. El caso contra Santiago Uribe Vélez entra ahora en su fase final ante la Corte Suprema. La pregunta para el cierre no es si el grupo existió, sino si las pruebas usadas para condenar a un hombre resisten a la luz de la verdad material o si son simplemente sombras en un expediente de papel.